Hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo podcast de Descubriendo Canadá. El día de hoy vamos a tener otro invitado interesante de un latinoamericano que llegó ya hace algún tiempo y está radicado en ese país y nos va a compartir sus experiencias desde Ottawa. Así que estén atentos y les agradecemos siempre por estar pendientes de estos espacios que vamos creciendo día a día. Les comento que en nuestras redes sociales se van generando nuevos seguidores, en nuestro canal de YouTube también los nuevos suscriptores, así que les pedimos que nos ayuden siempre a suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, sobre todo porque ahí subimos nuestros podcasts de manera completa y sobre todo porque es interesante estos espacios porque conocemos la experiencia de todos esos latinoamericanos y latinoamericanas que ya viven en Canadá y que ya tuvieron dieron ese primer salto que es para muchos conocer, ¿no? Lo que tuvieron que padecer en muchas circunstancias porque la migración es eso, es un salto, es un desafío, es un proyecto de vida, pero que embarga temas positivos, pero también tiene temas negativos que hay que tener en cuenta y que hay que tomar decisiones de alguna manera acertadas para minimizar esos impactos, esos riesgos. Entonces el día de hoy nos acompaña Rodrigo Barbosa. Rodrigo tiene 37 años, es de origen colombiano, migró a Canadá con su familia hace un poco más de 3 años un poquito más, es politólogo y project manager. Mi querido Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación y por permitirnos compartir y conversar en este espacio sobre tu experiencia de emigrar a Canadá y de tu estancia allá. Bueno, muchas gracias. Nada, aquí a la orden para dar algunas de mis experiencias. Cada experiencia Perfecto. es tan diferente que, bueno, enriquece el debate para quienes lo ven. Totalmente de acuerdo. Bueno, y cada uno ha tenido cada uno tiene su camino, ¿no? Este es un camino único realmente para todos y el hecho de que ustedes nos compartan, que compartan con todas las personas que nos siguen en nuestros espacios, ayuda mucho porque ese aporte creo que es muy significativo para todas las personas que quieren y que están en ese mismo deseo de encontrar un futuro mejor, porque conversábamos justamente antes de iniciar este podcast que las personas cuando tomamos esa decisión de emigrar lo que buscamos es no necesariamente el tema económico, sino otros aspectos que son bastante importantes y sobre todo para los que venimos de Latinoamérica, que estamos acostumbrados un poco ya acostumbrados, entre comillas, a la inseguridad, a la corrupción, a la inestabilidad política, económica, en fin. Entonces, buscar eso, ¿no? Un país que te brinde esos temas de seguridad, en fin. En tu caso, mi querido Rodrigo, eres de Bogotá, eres de Sí, Colombia, emigraste hace más de 3 años y ¿qué te motivó a ti en ese momento a tomar esa decisión de cambiarte de país? Porque como conversábamos, es una decisión, no es de la noche a la mañana, es un asunto que se le piensa 2 o 3 veces inclusive. ¿Y cómo fue para ti? bueno, resulta que nuestro proceso fue eh, bien complejo y bien extraño. De hecho, no encontré otra persona acá de los que he conocido que haya tenido un proceso similar, y me explico. Mi esposa empezó a hacer el proceso de aplicación por medio de Quebec. ¿De En acuerdo? ese momento, eso era el año 2010 quizás, empezó con el proceso, con la idea de Quebec, ella sola. Aplicó porque ya es de IT, de tecnologías de la información, Allá, entonces es una carrera solicitada en Quebec. claro. Y ya una vez, era un trámite que se demoraba mucho, se hacía por intermedio del consulado con México, porque no era con la Embajada de Canadá en Bogotá, sino con el consulado de Quebec en México, porque era pedido por la provincia, no por el país. Ese programa creo que ya no existe porque ahora ya todo es el de Express Entry, pero en ese momento existía. Y esa fue la puerta de entrada de muchísimos latinos aquí por medio de Quebec. Luego ya nos unimos todo el grupo familiar al proceso. Nos demoramos un montón también porque nuestro hijo nació, entonces hasta que el gobierno canadiense, y esto es algo que también quisiera, aquí me mete la cuñita, siempre es bueno con el gobierno canadiense decir la verdad, Claro. siempre. Entonces,
mucha gente nos dijo, ah, ella ya está embarazada, ella tiene la visa, que vaya y nazca el niño allá y ya es canadiense el niño. Y que no cuentes nada. Exacto. Sin embargo, en el proceso siempre nos dijeron, informe cada vez que tenga algún cambio en su procedimiento. Nosotros informamos e inmediatamente el gobierno nos dijo, esperen en Colombia, tengan su niño tranquilamente y ya les vamos a enviar, nos envían ustedes el pasaporte del niño ya una vez nazca y ya les enviamos sus tarjetas de residencia con el niño incluido. Si bien ese nos demoró un poco más de tiempo, también nos permitió hacer las cosas como deben ser, porque de lo contrario el niño hubiera tenido que nacer allá, yo me hubiera quedado en Colombia, luego habría que hacer un tema de repatriación, de unificación familiar, o sea, un bollo, una cuestión. Y Mucho más bueno, no sé, esa compleja. es mi experiencia, es que acá a uno le sirve de simplemente decir la verdad, si es una verdad que tiene unos fines honestos y el gobierno entiende. Entonces nos aplazó el viaje y al final viajamos a Montreal y eso también fue otra lección aprendida porque en Montreal descubrimos que Quebec no era el lugar donde queríamos vivir. Rodrigo, una pregunta antes de continuar ahí por ¿Mm? ese lado. ¿Por qué decidieron ustedes emigrar a Canadá? No, ¿por qué no a otro país? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Europa? ¿Por qué no sé? Dos razones. Una, porque mi esposa tenía una hermana o tiene una hermana en Montreal. Y la segunda, porque nosotros más que buscar hacer mucho dinero, como se podría, digamos, ir a Estados Unidos donde el dólar es más fuerte, o irnos muy lejos, buscábamos un lugar donde pudiéramos estar tranquilos y donde el niño pudiera crecer como en un ambiente más tranquilo. Además, y era algo que mencionábamos antes de la grabación, esa posibilidad que te da Canadá de no ser el inmigrante y que estás como debajo en un estatus más abajo de los demás, sino que puedes llegar aquí y en la mayoría de los temas poder entrar a competir en un terreno justo. Obviamente, pues hay unas limitaciones de idioma, de cultura y en fin, pero al menos en términos macro puede uno venir a competir en términos de justicia laboral con los demás. Y nos pareció muy interesante. Así que bueno, nos dimos la aventura a Canadá y tomamos todo el proceso que en ese tiempo era muy lento, ahora se demora mucho menos, pero en esa época era increíblemente lento. Entonces, Rodrigo, también eso afecta un poco porque uno ya empieza, sí, la vida sigue en Colombia. claro, Y ya cuando llega el momento de emigrar, dice, ok, mi trabajo, el apartamento, el carro, o sea, los temas wow. materiales, claro. Ujú. En ese caso acababas de mencionar el idioma como un tema fundamental, y así es, un tema fundamental, Sí, y que de alguna manera nos limita las posibilidades de aprovechar esa migración a Canadá, sobre todo para los latinoamericanos en general, que no es común que dominemos o el inglés o el francés. En su caso, ¿dominaban estos dos idiomas o cualquiera de estos dos idiomas? yo hablaba más o menos bien inglés, digamos, en un nivel más o menos competente. El francés, más o menos, pero y este es otro tip. Uno en Colombia aprende francés europeo, Claro. francés de Francia. El francés quebecois es otra historia. Y cuando yo llegué con mi certificado B2 de la Alianza Francesa, no sirvió para nada porque no entendía nada. Podía leerlo, podía entenderlo, leyéndolo, pero incluso para pedir un café, me decían que qué, ya uno terminaba hablando en inglés o a veces en español porque quien atendía hablaba español. Fue un choque muy fuerte y fue algo que también deja como lección porque nosotros subestimamos el tema del francés, como si fuese algo, ah, no, eso ya uno lo, no, es algo serio. Hay que estudiarlo y hay que estudiar el francés de la provincia de Quebec o de donde vayas. Claro. Es como aprender español de Chile e irte a Andalucía en España y después ya no vas a entender nada. De acuerdo, total. Ese tip es interesante porque muchas personas a veces piensan, bueno, Canadá últimamente como que se ha posicionado como un país que es abierto a la migración y de manera fuerte, ¿no? Sí, Pero
y muchas personas creen que, que no saber los idiomas no es importante y yo voy a poder ir y poder desarrollarme y ahí van a haber oportunidades. Sí las hay, pero el conocer los idiomas realmente es lo que te fortalece encontrar oportunidades, sobre todo para migrar, ¿no? Sí, y bueno, también depende de cuál es el proyecto de vida. Conozco mucha gente que le ha ido muy bien económicamente y el inglés es el inglés de Google Translate y ya. Pero, por ejemplo, porque están en sectores como la agricultura o tienen una empresa de aseo, por ejemplo. Entonces, simplemente los contactan por email y ubican gente para ir a hacer aseo. Pero algunos trabajos se permiten esa, digamos, te permiten tener una buena calidad de vida sin tener que hablar el idioma. Pero en caso mío y de mi esposa, que nosotros venimos de un ambiente de oficina y de, Claro, digamos, de trabajo de profesional, el idioma era fundamental. O fundamental. sea, sí, sí, ¿Y, era y tu, un y tu determinante. esposa, y tu esposa ya conocía el inglés o el francés o también igual? Ella venía con un poco más de francés, Ah, perfecto. inglés más o menos, pero sí, igual, ¿no? Igual fue duro, fue duro. Y no estábamos preparados para el primer año es muy fuerte, Justo lo que te iba a muy decir. difícil. Deciden, sale todo. Ah, ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes desde que ya decidieron, comenzaron a aplicar hasta que ya pudieron viajar? Como te decía, en nuestro caso es un poco diferente porque se Ajá, ajá, demora, más o menos nos tardamos unos 4 años claro. luego que nos dieran la residencia. Vinimos, no nos gustó que nos devolvimos a Colombia Ah, porque ok, las ya. cosas digamos, nos dijeron, bueno, acá hay trabajo y todo, nos devolvimos, luego volvimos a planear las cosas y nos devolvimos, pero esta vez a Ottawa. Ok, La razón de Ottawa era porque en esta ciudad es el punto de conexión entre Quebec, donde teníamos familiar, también tiene un área de tecnología muy interesante que se está desarrollando en el oeste de Ottawa, en el área de Canadá, sobre todo de inteligencia artificial y robótica y buenos casos. Y para mí que estudié ciencias políticas es la ciudad donde se trabaja con el gobierno. claro, Bueno, yo no claro. trabajo directamente con el gobierno federal, pero he trabajado ya con la ciudad de Ottawa y con una organización que es parte de, como operadora de servicios del gobierno. Entonces, era un punto como clave para las tres cosas. Además, en los rankings siempre está como una de las ciudades más seguras, como más amigable para los inmigrantes. Eh, Y, Mejor dicho, tenía lo que buscábamos. y aparte que es Pero preciosa, ¿no? sí, Yo he sí. visto unos videos espectaculares de Ottawa, pero fascinante esa ciudad, me parece preciosa. Debe ser una de las más bonitas de Canadá. Creo que no hay ciudades feas en Canadá, personalmente, de lo que he podido ver. No, no creo. Pero Ottawa definitivamente es una cosa Sí, muy, muy bonita. esta ciudad tiene además una cosa muy bonita y es que es una ciudad que tiene más o menos 1.200.000 habitantes, Es ideal, pero ¿no? el tamaño de la ciudad físico es una ciudad mucho más grande que Bogotá, Ah, ok. que tiene 8 millones. Es mucho más grande que Toronto físicamente. Ah, Está perfecto. rodeada por un bosque. Entonces eso permite que la calidad del aire sea muy buena. Y además hay dos ríos para hacer cualquier cantidad de deportes acuáticos, pero lo interesante es que tiene mucho espacio. Así que cuando ahorita salió lo del COVID y el distanciamiento social de los 2 metros, o sea, aquí así se vive, aquí nunca hay un andén lleno, aquí No hay, rara vez el transporte público está lleno por el espacio tan grande, de el acuerdo. tráfico además es muy bueno, poca gente en mucho espacio. Eso digamos, es una diferencia con respecto a Toronto o Montreal, donde es más La densidad, apiñado. la densidad de población es mucho más fuerte. Ujú. Qué Sí, interesante. sí, sí. Llegan a Ottawa y ¿cuáles fueron ya estas primeras impresiones? Bueno, ya habían llegado a Montreal, pero ¿cuáles fueron estas primeras impresiones? Siempre migrar a otro país automáticamente desde que llegas, ¿no? Muchas veces si uno llega al Sí, aeropuerto ya comienza a evidenciar cosas que te llaman la atención en el día a día, los hábitos, las costumbres. En este caso, ¿qué es lo que a ustedes les iba llamando la atención? bueno, una de las razones era, en muchos lugares de Canadá, si no tienes carro, estás
mal, o sea, no hay forma de desplazarte. Esta es una ciudad que se puede uno venir a vivir sin carro. Ah, Eso es mira. importante cuando uno pues necesita ahorrar porque al cambio, nuestro dinero en la mayoría de los países, bueno, en Ecuador es dólar, entonces van bien, pero los pesos colombianos acá están muy devaluados. Entonces hay que ahorrar. Mira ese tip muy interesante, ¿ah? En realidad Ujú. que yo no me había puesto a reflexionar al respecto. El hecho de emigrar supone que tienes que ir con un fondo para poder subsistir Sí, hasta que te puedas integrar laboralmente a algún lugar, ¿no? Y sí, el hecho de que puedas ahorrar en el auto, porque para muchos migrantes no es que llegas y te vas a comprar el auto, eso llega después con el tiempo. Y mira que la reflexión interesante que exacto. haces con relación a Ottawa. Además, bueno, puedes llegar a comprarte el auto, pero si no tienes la licencia de acá, no te van a dar el seguro. Entonces tienes que tener la licencia y eso se tarda un tiempo. De acuerdo. Entonces, Y hay un costo de seguro también y y el una seguro otra acá es cosa. altísimo, el seguro acá es una barbaridad, que se paga mucha plata por el seguro obligatorio del carro. Claro. Es, es tremendo. El caso es que, bueno, eso fue como la primera impresión de que había un servicio de transporte público que no es excelente, pero que funciona y que sirve para cuando uno llega. Otro tema fue nosotros llegamos a un Airbnb. Bueno, yo me vine primero, eso fue también otra diferencia que hicimos. Yo me vine primero a un Airbnb para conocer bien la ciudad. Ottawa, el lado este, es más francófono, mientras que el Ya. lado oeste es más anglófono. Entonces, eso también es importante de acuerdo a las preferencias que tengas para los colegios de los niños. Si quieres más énfasis en inglés o en francés. Al mismo tiempo también descubrí como, ok, hay tres boards de educación, uno que es el distrital normal, el católico, que es para muchos un poquito mejor porque es más organizado, y el católico francés. Ya. Aquí muchos de los que llegan ponen a sus hijos directamente al francés, con eso al final de su educación de bachillerato La dominan. son totalmente trilingües. Claro, claro. O sea, español en la casa, inglés en su vida cotidiana y francés en el colegio. Y eso es importante porque la mayoría de los empleos con el gobierno federal Necesitas los dos. se necesita ser bilingüe porque es eh, uno de los compromisos que el gobierno federal hizo con Quebec para que ellos no se independizaran. Así que gran parte de los funcionarios públicos del gobierno federal en Ottawa son quebecuá Ah, ya. o son bilingües, perdón. Y bueno, si un latino es trilingüe, entonces consiguen trabajo muy Que, fácil. que más allá de la obligación, cuando lo pones en perspectiva, que una persona ya sea políglota, es decir, que ya hables tres idiomas, de por sí es una ventaja fantástica Ujú, profesionalmente hablando, ¿no? absolutamente. Para, Entonces, para y uno esa es como una de padre, que los las, hijos, para uno mismo hablar tres idiomas y para los hijos ni que se diga, ¿no? sí, eso es acá en Ottawa. Ya si te vas con el francés al, al oeste, a Claro, Calgary, a Vancouver, de pronto no es tan importante. claro, claro. Aquí es fundamental el bilingüismo. Todo es bilingüe. Las cartas de los menús, la comunicación oficial, los letreros en las calles, todo es bilingüe. Están los dos idiomas, todo. Bueno, de hecho, Entonces, yo estoy suscrito a las comunicaciones justamente del gobierno, del gobierno ujú, federal, y llegan por correo electrónico siempre en dos idiomas, en los dos las idiomas. comunicaciones, en fin. A mí me parece que así debe ser. Ujú. Si es que tienes anglófonos y francófonos, así tiene que ser. Y creo que ha sido parte del éxito de la unidad que tienen un poco en ese país, ¿no? Sí, 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 siempre la lucha ha sido por Canadá intentar tener a Quebec y que no se independicen, entonces ahí se va algunas concesiones que se han dado. Diferente, por ejemplo, al otro lado del río, que es Quebec, ya allá los colegios no enseñan el inglés bilingüe, sino como una materia más, como la podemos ver en cualquiera de nuestros Oh, países. ok, ya. Ok. Así que les cuesta un poco más trabajo ser bilingües en el lado quebecois que en el O sea lado que Ottawa de realmente Ottawa. también es bastante estratégico en ese sentido. Sí, totalmente, Ah, qué interesante. totalmente.
En otras Eh, cosas, por ejemplo, en el día a día, en las costumbres, en la comida, en la alimentación, los latinoamericanos, parte de la cultura de los latinoamericanos, creo que el centro está en la gastronomía, sí, en nuestros países. Ahí, eso es ¿cómo? uno de lo ¿Cómo? que más sufre uno acá. Y cuando uno vuelve, uno como, oh, por Dios, porque sí, sí es lo que más sé. Ahora, los ingredientes se encuentran todos, la mayoría. Ah, ok. O sea, hay muchos ingredientes que se encuentran acá. Algunos solo los traen las tiendas latinas, entonces es un poco más caro, pero otros ya, por ejemplo, plátano se encuentra en cualquier Walmart, cualquier supermercado de acá. Eh, bueno, para nosotros los andinos, por ejemplo, la papa, tenemos un millón de clases de papa, que así es lo que llamaría uno la patata grandota. Ahí sufre uno un poco, pero de resto la mayoría de los ingredientes se encuentran. El sabor no siempre es el mismo, pero la mayoría se encuentra. La diferencia radica en que la cultura canadiense, al igual que la norteamericana, su plus no está en el almuerzo, sino en la cena. Así Ya. que los niños en los colegios tienen solo media hora para comer y salir. Es casi como 20 minutos que tienen para comer. Así que todos llevan su sanduchito chiquito de tal. Y el latino es el que abre y está así, arroz, pollo, papa, ensalada, tal. Y eso hay que hacer el switch Ya. con la cultura. Igual en los trabajos. Los trabajos llevan unas porciones pequeñas porque si no la gente se duerme en el trabajo. Nuestra cultura era la cultura de la siesta española, entonces eran grandes almuerzos con siesta después o almuerzos, por ejemplo, probablemente en Ecuador igual. Uno salía a almorzar con los compañeros de la oficina, era prácticamente una hora y media y se sentaba uno en la palabra. Aquí es, la gente habla en los pasillos, pero apenas son, digamos, las 1 p.m. que se acaba su hora de almuerzo, inmediatamente se siente. Y a Y trabajar. después uno solo escucha los teclados. Entonces es todo muy, muy medido. También un switch que hay que hacer. Otro importante que también empiezan a adaptarse es que es el pago por hora. La mayoría de los trabajos, sobre todo al principio, son pagados por hora. Entonces, por eso time is money, digamos. Es un concepto que en Colombia, por ejemplo, es difícil porque salvo que uno haga algún trabajo, un oficio muy puntual, todo te pagan un salario mensual. Así te la pases tomando café todo el día y charlando con los de la oficina, te pagan lo mismo. Parece un tema menor, pero realmente es muy importante, ¿no? Porque Muy, como tú bien señalas, en nuestros países es el pago mensual y es por eso que tú, en las empresas, ok, trabajas, pero tu trabajo que supuestamente debería ser de 8 horas, legalmente en la legislación está normado así en varios de nuestros países, am, resulta que se convierten en 10, 12 horas. Si eres gerente, te tienes que a veces trabajar hasta más. No hay un límite en exacto. ese tiempo porque no está establecido el pago por hora. Y cuando ya lo haces de esa manera, entonces cambia el concepto radicalmente y te das O cuenta sea, de que el tiempo efectivamente se respeta. te digo, aquí en la oficina donde estoy, mi horario llega hasta las 4:30 como todo el mundo. Pero la cuestión es que a las 5 se activa la alarma. O sea, Te corren porque te corren. a menos que mi manager envíe una solicitud al departamento de seguridad diciendo, oh, no, es que, pues no sé, tenemos una reunión más tarde o esta persona necesita quedarse a hacer un informe, lo que sea, a las 4:30 ya es adiós. Es otra historia. En Colombia uno sabe cuándo entra, pero nunca sabe cuándo se va. Eso de toda Entonces, Latinoamérica es una realidad. exacto. Es una Y lo realidad. mismo con la puntualidad, que es otro tema que nos cuesta muchísimo a los latinos. Porque por lo mismo, los trabajos por hora, ellos esperan que a las 8:30, por ejemplo, Ya esté no sentado. es que a las 8:30 uno está apenas entrando, a las 8:30 ya está uno sentado, listo, Claro. respondiendo correos o atendiendo en un restaurante o lo que sea que estés haciendo. No importa el trabajo, no importa si eres manager, no importa si estás haciendo un oficio no calificado. Es una De acuerdo, cultura efectivamente. heredada de los británicos, ¿no? Entonces es una cultura
donde aquí si el tren se demora 2 minutos, la gente ya está haciendo caras, donde si la reunión es a las 8:30 y uno llegó a las 8:35, todo el mundo no le dice a uno nada directamente a la gente, pero Pero no ya lo te siente. sientes. No siente sí, incluso con las reuniones virtuales, ahora en este mundo del Zoom y todo, no puedes llegar a tiempo, 2 minutos antes envías un mensaje como puedas diciendo, me tardo, tengo problemas de conexión, lo que sea, pero nunca llegas como 15 minutos después, como, hola, ¿qué tal? Es, Muy mal es visto. algo que ellos sí, es algo que la gente aquí se toma muy en serio, que llegues puntual y que te vayas puntual. Y eso es otro también porque te dicen, ok, si en este tiempo no logras sacar tus actividades, significa que estás planeando mal tu tiempo. O sea, porque aquí todo lo que trabajas por encima de tu horario normal se paga como tiempo extra. Y hay empresas que no tienen eso presupuestado. Yo no tengo presupuestado que tu carga laboral sea mayor, entonces ¿por qué me estás saliendo más tarde de la oficina? ¿O por qué no estás logrando cumplir tus objetivos en ese espacio de tiempo? Y llega uno a unas reuniones, ya me ha pasado, me pasó en mi primer trabajo de oficina, que era sentarme con mi manager a que ella hiciera un timeline de todas las actividades para verificar si realmente no me estaba alcanzando el tiempo y qué podía delegar para otras personas. Entonces es una orientación a la productividad bastante diferente con respecto a nuestros países donde las cosas son mucho más Claro, tranquilas, digamos, en este justamente con tema. lo que tú dices, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es un poco, ok, si quiero ganarme puntos en la empresa, voy a quedarme incluso más horas trabajando Exacto. y no necesariamente es productividad, ¿no? Ujú. O sí, tal vez, vas a hacer muchas otras cosas, vas a adelantar trabajo, etcétera, y está, Sí, está mejor bien visto. acá es mal visto que una persona trabaje más. ¿Sabes qué otra cosa? Ahora que me acuerdo, ahí me voy acordando. Otra cosa que está mal vista acá, que también es un tema muy latino, y es cuando tú estás, a veces por ser lambón, lambón es como Sí, 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 sí. la mesuelas que llaman en otros países, o a veces simplemente porque te nace o porque te gusta y vas a ayudar a los demás. Entonces, por ejemplo, te acercas al puesto de alguien y, oye, ¿cómo vas con mi informe? ¿Quieres que te ayude? Y la mirada es, usted me está diciendo que yo no soy capaz de hacer mi trabajo. O sea, usted en lo suyo, yo en lo mío, si necesito ayuda, se la pido es al manager quien determina quién me va a ayudar, de Mira tú. acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenga el equipo. Ahora que soy coordinador de proyectos, yo soy ese pivot. Entonces, a mí es a quien me dicen, oye, tengo, por ejemplo, 3 reuniones y 2 se cruzan. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, ok, según la carga laboral de mi equipo, ¿cuál puede cubrir ese espacio? Pero no al que más levanta la mano, porque de pronto esa persona no es la indicada o mil cosas. Es algo que es como de fina tesitura, como llaman en el fútbol, pero que al final importa porque es una forma de decirle a la gente, cuando tú te acercas a ayudar, a veces ellos lo toman como, usted está creyendo que yo no soy capaz de hacer esto, o si le sobra espacio, Usted no entonces está debe ser haciendo. que su carga laboral es muy baja. Y eso tiene complicaciones porque te bajan las horas y eso es plata. Entonces te dicen, bueno, entonces de pronto es que tú tienes mucho tiempo libre, ya no vas 35 horas a la semana, sino mejor 20. Y entonces ¿Qué, ya tu qué, cheque se reduce. qué interesante. Y eso sobre todo golpea mucho a los latinoamericanos, porque los latinoamericanos Total. estamos acostumbrados a ese apego social, ¿no? Es decir, definitivamente incluso tú podrás haber hecho tu trabajo o incluso puedes dejar de hacer cosas por ayudar a un compañero, Sí, acercarte por buena gente, porque eres así. Y mira aquí a cómo allá se veces, concibe de mala manera, tanto de la parte a la que quieres ayudar, como de la parte que te ve encima y dice, ok, usted le está sobrando el tiempo. Qué sí, interesante. exacto, exacto. Y lo mismo, aquí la cultura laboral es muy horizontal en temas de que tú no te refieres nunca a un jefe como doctor
como con Usted, tanto pleitesía, ¿me entiendes? Sino es claro, como casi un igual. Así que fácilmente cuando uno está reventado de trabajo, uno le puede decir, perfecto. como, mira, tengo estas actividades, no las logro acabar en el tiempo estipulado, dame una mano y reorganiza como el tema, sin problema. Es algo que tampoco hacemos los latinos nos dejamos, entonces el jefe nos dice, ¿puedes hacer esto? Sí, 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 y nos vamos cargando. Y al final terminamos incumpliendo los tiempos de entrega porque estamos muy cargados de trabajo. Entonces ahí es donde, aquí, bueno, en Colombia y en Latinoamérica es como, al jefe no le importa, te va mandando y si tú sigues aceptando, te sigue mandando. Aquí es como si uno no avisa que está sobrecargado, es también culpa de uno. Ok. ¿Sí? Esto lo estoy hablando desde el tema laboral, oficina mía, mi experiencia. Por supuesto, hay mil experiencias diferentes y en otros trabajos como la construcción, como un tema de la agricultura, otros temas en los que también hay mucha colonia latina, es diferente, no sé. Pero Yo mira digo, que, digamos, mi percepción desde las oficinas, lo que uno ve. exacto, pero mira que de todas maneras todo también tiene su relación muy estrecha con el pago por hora, ¿no? Todo lo que acabas Ujú. de mencionar definitivamente está determinado por el pago por hora, porque exactamente si yo te pago por hora, tu tiempo tiene que ser dedicado exclusivamente a la actividad a las que estás, de las que eres responsable. Exactamente. Y la esencia de todo lo que acabas de conversar justamente está predeterminado por el tema del pago de hora. Mira qué importante, parece una cosa así nomás cualquiera, pero mira todo lo que No, define alrededor. Productividad, sí, trabajo, gestión del tiempo, planificación, que por ende los latinoamericanos no es que estamos muy acostumbrados a trabajar bajo una planificación, ¿no? Y cumplir sí. objetivos y todo eso. Qué interesante. Para mí, por ejemplo, otro de los retos ha sido poner deadlines y cumplirlos estrictamente. Y si no se pueden cumplir, avisar Ok, con tiempo. ok. Eso también ha sido muy importante, incluso en cosas pequeñas, incluso en cosas banales, como por ejemplo, no sé, vamos a hacerle un almuerzo de despedida a una persona que se va de la empresa. 2 semanas antes hay que enviar la invitación a la gente para que la gente se agende. Aquí si tú le dices a las 11 de la mañana, oye, ahorita en una hora nos vamos a ir a encontrar todos allí, te abren los ojos. Como, ¿usted cree que mi tiempo está pues a su disposición? Eso es lo que no entiende la mirada, porque no te lo dice. O sea, uno con 2 semanas o una semana antes avisa, mira, vamos a tener esto, va a durar una hora, así es para todo, incluso para tomar cerveza. Aquí es como, bueno, ¿a dónde vamos? A tal lugar de 7 a 9 de la noche. Y a las 9 ya se está parando la persona y muchas gracias, hasta luego. Eso para los latinoamericanos es... No, porque para uno no se iba a tomar, me acuerdo en la universidad, una cervecita y dura hasta el otro día. Es un concepto bien diferente del tiempo, Y que entre más el trabajo es más especializado, más sensible es, porque más sensible es el costo por hora. Entonces, si tú, digamos, estás en un trabajo donde ganas el mínimo voluntario ahorita, que es $15 la hora, y pierdes esa hora, perdiste $15. Pero, por claro, ejemplo, si eres un oficial del gobierno que puede ganar 50, $60 la hora, esa hora que tú le hiciste perder son $60 que él pierde de productividad, ¿me entiendes? la, Entonces, la, es mucho más sensible conforme la pirámide va va creciendo. haciéndose más angosta. Ujú. Interesante. ¿Cómo es, mi querido Rodrigo, ese día a día en una organización gubernamental? Porque claro, en Latinoamérica tú sabes cómo son los organismos de gobierno, muchas veces deficientes, malos tratos, no sé. Bueno, Allá, sí. ¿cómo? Bueno, yo puedo dar mi experiencia trabajando con la ciudad de Ottawa y en esta organización, que esta organización es depende de fondos del gobierno, pues no es propiamente gobierno, entonces Ok, tiene su propia organización. Lo principal, que eso también nos cuesta muchísimo a los latinos, eh, es el tema del sentido del humor. Aquí es una sociedad bastante altamente políticamente correcta, sobre todo gobierno o filiales
o organizaciones. De pronto en el sector privado es un poco más relajado, pero el tema de cualquier comentario con respecto a la raza, religión, idioma, a la forma en la que la gente se viste, todo ese tipo de temas que uno en Colombia era como, ay, vea ya, el gordo, llegó el gordo, vea, llegó el bigotón, vea, llegó el calvo, llegó el... Cualquier cosa que refiera a raza, al aspecto físico, a la vestimenta, esto A la es edad. súper mal visto, súper mal visto. La edad. Aquí hay gente que eso también es increíble, a los 60, 50 años, incluso una compañera de trabajo que era arquitecta, se cansó y a los 50 años decidió reiniciar su vida en una organización de soporte a inmigrantes. ¿Por qué? Porque quería más tiempo libre, porque se aburrió, whatever. El tema es que acá ese tipo de comentarios son difíciles acá. O sea, hay que estar con mucho cuidado, con mucho cuidado. Tú sabes muy bien que aquí en Latinoamérica el espacio de trabajo es un espacio donde tú generas amistades y lo que tú bien dices, ¿no? Que es un espacio donde pasas más tiempo incluso que en la propia casa. En la casa llegas a compartir, pero a dormir. En la oficina donde uno realmente tienes la mayor cantidad de tiempo compartiendo con las personas que te rodean. En ese día a día vas formando amistades ciertamente, pero como tú mencionas, no es lo mismo en Latinoamérica que aquí. Sí, vamos, una cervecita, sí, el chiste, la broma, en el espacio de trabajo. Allá, ¿cómo se maneja con el grupo de personas que ya tienes un grado de amistad, que ya realmente te ha invitado a la casa, sí. etcétera? Bueno, primero que rara vez invitan a alguien a la casa, eso es algo totalmente excepcional. Ya. Incluso lo que te decía, las salidas son muy concretas, muy al punto. Los latinos, todo está alrededor del licor. Siempre nuestras salidas a hacer algo implican así sea una cerveza o algo así. Aquí, por ejemplo, este ambiente en el que yo estoy, hay, bueno, digamos, de 20 personas que es mi equipo de trabajo, hay 4 canadienses, 6 personas, si no estoy mal, de Medio Oriente, un mexicano, que obviamente es con el que pueda hacer como más relajado. Y, a ver, tenemos dos, 3 personas, dos de Nigeria y otro de Etiopía. O sea, más o menos así es la cuestión. Entonces, con cada uno de ellos el trato es diferente. Bueno, es una chica turca también. Entonces, siempre el trato es muy diferente. Entonces, uno intenta hacer todo muy neutral, siempre de buena onda, pero neutral. O sea, hay gente que, por ejemplo, uno empieza a entender la aproximación física para algunas culturas es más grande o más corta. Antes del COVID, por ejemplo, yo tenía amigos canadienses o conocidos, más bien, o compañeros de trabajo de la comunidad negra canadiense que son del abrazo, más cercano, pero el canadiense clásico, el que uno se imagina, blanquito, tradicional de muchas generaciones acá, tiene una barrera física grande, de que uno no se acerque mucho. Lo mismo las mujeres. Entonces, cada una de esas culturas tienen una forma bien diferente de asumir las cosas. Mira, Y uno mira aquí que aprende de todo, de todas las culturas, de todas las religiones, de gente que a las 3 de la tarde van y bajan a rezar y se devuelven. Entonces tienen ya eso agendado, rezar en su calendario. Es algo que uno no haría. que me parece, que a mí me parece enriquecedor, me parece fascinante realmente. Y Sí, ciertamente, claro, en tu posición, que entiendo que tienes una posición de jefatura, eh, también se convierte en un tema delicado, ¿no? Y de mucha responsabilidad porque tienes que sí, modular la comunicación corporal, verbal, con cada una de estas etnias o integrantes de distintas etnias. Mira qué reflexión tan interesante. sí, es algo que uno va aprendiendo. Yo todavía no me la sé todas. A veces digo, "Ay, la embarré en esto, no debía haberle hecho esto a esta persona". Ahí tengo el mapamundi, a veces me toca, bueno, este es de acá, este es de allá.
Es un aprendizaje constante, es un aprendizaje que incluso la gente de aquí también hace, porque el canadiense por lo general, obviamente como todo hay excepciones a la regla, pero por lo general es muy respetuoso. Es y esta ciudad particularmente que todavía tiene algunas cosas de ciudad pequeña, es muy amigable, muy tranquila, entonces intenta que la gente se sienta bien. A uno le preguntan, no te ofendo si te pregunto, por ejemplo, cómo están las cosas en tu país. No te ofendo si te pregunto si, por ejemplo, hay mucho machismo en Colombia. Así le pregunta uno. Uno en Colombia haría la pregunta como, oiga, ustedes sí que son machistas. De una lanza uno, ¿me entendés? Sí, El claro, golpe. el bombazo, claro. Sí, Sí, acá todo es como, oye, ahora que los árabes están en su tema, de los musulmanes, perdón, están en su tema del Ramadán. Entonces yo les pregunto, oye, ven, ¿cómo funciona esto? ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer aquí pues para ayudarte con el tema del ayuno? Ese tipo de cosas son importantes. Por Y ejemplo, al sí, momento de compartir, al momento de compartir, me nace la curiosidad, porque eso es lo rico de estos espacios de conversación, porque vas aprendiendo cosas. Al momento de compartir el almuerzo con el resto de personas, me imagino que también debe ser anecdótico las primeras veces, porque cada uno tiene sus formas, sus hábitos, sus por costumbres. supuesto, por supuesto. ¿Cómo se vive eso? Toca vivirlo con mucho respeto. Que perdón, estoy acá conectando el No te preocupes, tranquilo. laptop que se me queda sin batería. Con mucho respeto siempre. Hay veces también entendiendo que, y eso también es importante, que las costumbres de uno pueden ser totalmente extrañas para los demás. Yo recuerdo una muchacha de Nigeria que me decía, ¿cómo se comen el arroz blanco así? Yo, ¿cómo así? Pues así, para usted viene de Filipinas y yo no, de Colombia. ¿Por qué comen tanto arroz? Por qué lo comen así sin nada, solito? Yo no, pues aquí está la carne heladita. Sí, pero eso no, eso nunca se come así en Nigeria, me decía yo. Bueno, o sea, entendible. Eh, la cultura, por ejemplo, muchos compañeros indios tienen unos olores muy fuertes en la comida. Yo no, a veces en el comer es como, wow. El Pero ya curry después uno bastante empieza así, condimentado, claro. con mucho comino. Ese tipo de cosas son bonitas en la medida en que uno las tome como, ok, vamos a aprender de ello y preguntarles, oye, ¿cómo se prepara esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué ingredientes usas? En un intercambio. Pero si uno simplemente se para en la posición de, oye, esta gente sí que come extraño, A juzgar, claro. exacto, realmente es al revés, porque ellos también lo miran a uno como, ¿cómo es posible que coman todo eso en el almuerzo? Se va a quedar dormido en el puesto de trabajo. Es una forma, Eso es algo que cuando uno está realmente en un país distinto, no se diga Canadá, donde confluyen etnias de todo el mundo. todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de vivir hace muchos años en Francia, hice estudios allá y tenía un alemán, una amiga finlandesa, otra española, un Ujú. chileno, en fin. Y aprendes realmente que lo que es normal para ti no es normal para el resto de personas, ¿sí? Sí, Y ahí entiendes efectivamente ese concepto de respeto y de diferenciar exactamente el lugar, el origen de donde vienes, porque lo que a ti te parece del día a día, para ellos tal vez es mal visto, ¿no? Y no necesariamente, no es ni bueno ni malo, es diferente nada más. exactamente. Por ejemplo, quitarse los zapatos al entrar a las casas es algo, entrar con zapatos a una casa acá es una señal de irrespeto. Entonces, ese tipo de cosas que uno a veces termina ofendiendo a las otras personas Sin querer, sin claro. quererlo. Claro, claro, claro. Por ejemplo, bueno, acá, por ejemplo, son muy cálidos en el saludo. Incluso si la persona es la que entrega el café o te llaman de un call center, incluso cuando te están cobrando, la gente es thank you for calling, pero ¿qué le agradece? Le están cobrando, yo. Es una forma de hablar, de expresarse. Eso no significa que quieran ser tus amigos para siempre, sino simplemente es una forma de cordialidad. Y después ya uno empieza a entrar en esa lógica y también, Eso, por sí. ejemplo, ya fuera del trabajo, en el día a día, Ujú. en tu casa, en el vecindario, en el lugar donde vives,
el hecho de establecer amigos, pero ya amigos como acá en Latinoamérica, no sé si se da el concepto de que te haces amigo del vecino y ok, de vez en cuando hagamos una parrillada juntos, no sé, Sí, cómo se manejan esos códigos de allá? se da algo de eso. Sin embargo, la barrera cultural siempre es importante. No tan grande como con otras culturas donde ni siquiera el alfabeto es el mismo, pero sí hay que tocar puntos en común. Recuerdo un par de ocasiones que he hecho como amigos, pero eh, he establecido algunas relaciones con algunas personas canadienses, y es buscar el punto en común. De acuerdo. La película de Marvel o casi siempre como la cultura pop que llamaría uno, que es más fácil de ubicar, como alguna música con la que se pueda compartir o algo que haya sucedido en la ciudad que uno pueda empezar desde ahí a establecer como Con lazos. Sí, ¿sabes? Donde es más fácil, creo, para los que tenemos hijos es en el colegio, ¿De acuerdo? porque al recoger a los niños del colegio están los papás también esperando, entonces uno con el de al lado, la típica conversación canadiense siempre es del clima para abrir, como está haciendo frío, calor, lluvia, y el de al lado tal, y luego te preguntan de dónde eres, y ahí empieza algo. De ahí a que a los 8 días uno lo esté llamando para ir a tomar cerveza, no pasa. Por lo menos con el canadiense no pasa. En tu círculo, qué amigos tienes que no sean latinoamericanos, por ejemplo? O igual, ¿tienes en tu círculo amigos latinoamericanos? Más bien tuve, pero el COVID separó mucho el tema. Ah, de acuerdo. Entonces se distanció mucho, pero sí he pensado ahora retomar como, y ahora que se acerca el verano, como de nuevo los lazos. Lo mismo, de intentar como preguntar cómo estás, veámonos, tal cosa. No ha sido muy fácil, también por otra razón. Algunos de los inmigrantes que llegan realizan sus lazos con otras personas de diferentes culturas porque entran por la vía de estudio. Claro, claro. Entonces, cuando llegan a estudiar sus programas, Ya te realizan haces amigo. sus, exacto, luego ya consigues tu trabajo. Pero en el caso de nosotros que llegamos así, Claro, sin claro. De nada, acuerdo. De acuerdo. lo principal fue las redes sociales para encontrar a los latinos. De acuerdo. Y ahí ya se junta la gente. En Ottawa hay mucha presencia de latinos. En general, en Canadá, la presencia de latinoamericanos Sí, somos de la minoría es más pequeña, ¿no? Somos de las minorías más pequeñas. mm, no, Porque tienes bueno, los chinos, depende. a comparación de los chinos, de los indios, de los filipinos. Sí, claro. Bueno, en Toronto ya hay un lugar, Brampton, que es pequeña India, le llaman así. Claro, claro, claro. Es muy, muy grande la colonia india. Entre más francófono hay más latinos. En Quebec hay muchos Ah, latinos, por lo que yo te comentaba de hace tiempo que abrió las puertas mucho a los latinos con el tema claro, de skilled worker. claro. Hay mucha colonia de latinos. En Montreal mucho colombiano, hartísimo colombiano. Aquí en Ottawa es un poco más difícil, pero hay. O sea, Bueno, después de los mexicanos, digamos, la Colombia colombiana es la segunda más fuerte, ¿no? sí. Y por lo mismo se encuentran los productos también para uno cocinar. Claro, claro, claro. No hay restaurante colombiano, por ejemplo, como si lo hay en Montreal o hay varios en Y Toronto, pero eso sí me aquí no llama hay. la atención porque el colombiano sí se distingue por ser emprendedor. El Mm, colombiano sí va y me extraña que no haya todavía un restaurante allá de... hay uno en Gatineau al otro lado, pero no es, digamos, no es como el mexicano que tú en cada barrio encuentras un restaurante mexicano. Claro, claro. Ay, Entonces, la gastronomía para el mexicano sí es un tema fundamental, pero radical. sí, además es más popular acá. O sea, Ah, tú le además, hablas a un canadiense, al igual que a un gringo, de taco, un burrito, un taco, unas enchiladas, sabe lo que es. Eso es la gastronomía de los colombianos es muy de una sopas, tapa de barriga. platos, sí, un mondongo, un ajiaco, es eso. Además, la posibilidad que se sienten a tomarse una sopa, salvo que esté muy frío, es muy baja. Claro, claro. Por lo mismo las costumbres. Es que tú te comes un taco y listo, 5 minutos comiendo, no gastaste casi tiempo, vuelves al trabajo. Pero ya sentarse a manteles con una sopa donde tú tienes que tomar un tiempo para digerir todo eso,
esa cantidad de comida Hoy, bueno, no sé, es como hoy yo lo veo. Rodrigo, hoy, Rodrigo, ¿tú tienes hijos? Sí, uno, ¿Cuántos? uno, Uno. ¿Qué edad tiene? 8. ¿Y qué tal bueno, él ya es prácticamente canadiense, Sí, es la nació, dura acá. nació en Colombia, pero ya vivió allá toda su vida, creo. Sí, ya 3 años y medio viviendo acá, pero Ya. es ¿Y la qué dura tal, y acá. qué tal es que Canadá para los hijos? Pues bien en términos de que ahorita es muy lindo ver que uno, cuando empieza a descongelarse todo, ya se descongeló de hecho, y ya uno ve esas caravanas de muchachos en bicicleta todo el tiempo sin ninguna preocupación de que los va a El atropellar un carro, atropellar. que los va a robar, que nada. Dejan sus bicicletas tiradas en cualquier lado, nadie las toma. Eso es Es- una cosa Eso paga importante. todo, ¿no? Eso es una cosa importante, sí. Em, con respecto al estudio, ya en términos académicos, pues no sé, yo siento que el colegio era mejor en Bogotá en cuanto a Mm, académico. ¿Ya? La educación acá, igual, es que en Colombia estamos acostumbrados a la educación privada, porque la educación pública, No aunque no sirve. es de mala calidad educativa, hay que decirlo, es peligrosa, Así es. porque hay muchos muchachos con muchos problemas de violencia intrafamiliar, de cualquier cantidad de cosas. Entonces, si uno ya trabaja como profesional, es muy raro encontrar a una pareja o una persona que trabaja como profesional, tiene algo de ingresos, que su hijo esté en el sistema público. Aquí incluso el hijo de Justin Trudeau va al colegio público que queda ahí en el centro. Es otra concepción. El colegio privado aquí es más para los hijos de los embajadores, porque esta es una ciudad llena de embajadas, y para los funcionarios, pero sobre todo los que están en el área de defensa, en áreas muy sensibles, aeroespacial, o gente que tiene tradición militar, que quiera que sus hijos estén en la academia militar, que es privada, pero aquí la anualidad de un colegio privado puede valer $22,000. Ah, ok. Ya, Entonces, eso te acaba. claro, El claro. sistema público es a donde todos van, pero pues digamos te ofrecen, que era lo que te decía, tres opciones acá en Ottawa, que es el distrital normal, el district, el católico y el católico en francés. De acuerdo. Entonces, ahí tú escoges. Cada barrio más o menos tiene para elementary, eso es high school, sí no sé mucho, porque mi niño no Todavía llegó no por allá, llega. pero sé que cada sector tiene su gente. Entonces, en cuanto a seguridad, en cuanto a valores, es muy bueno. En cuanto a lo académico, es muy laxo si lo Ah, comparo con Colombia. de No acuerdo. hay tareas, no hay obligaciones. Aquí, digamos, no hiciste tus deberes, ok, está bien, no importa, intentar la próxima vez. Pero ahí, por ejemplo, mi querido Rodrigo, claro, nosotros eh, venimos de Latinoamérica donde la palabra con sangre entra, por poco era Sí, así, sí, ¿no? la letra Así con sangre era. entra. Y estamos acostumbrados a ese sistema educativo que cuando tú lo ves, no sé si está acorde a la realidad actual en la que vivimos. Ahora bien, tú dices que de repente es laxo, pero mira los resultados de repente de la sociedad que han obtenido con Canadá. Sí, Entonces digo, ¿qué tan equivocados no deben estar, ¿no? lo que pasa es que hay una concepción, bueno, eso lo hemos conversado con mucha gente de que viene incluso de otros países, donde el sistema es mucho más fuerte que acá. Por ejemplo, tengo una amiga coreana, una compañera de trabajo coreana, que dice que no aprenden nada, pues que allá en Corea eso es tin, 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 un niño ya hace ecuaciones diferenciales en sexto o en quinto de primaria. Es otro sistema, un sistema mucho más rígido, más exigente. Aquí el tema es que si tú quieres esforzarte y quieres ser como la persona muy aplicada y realmente esforzarte, lo obtienes, llegas y vives muy bien y te pagan súper bien y tienes un gran empleo. Pero incluso si no quieres estudiar, con un trabajo cualquiera, igual tienes una buena calidad de vida, una Claro, 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 dignidad. claro, claro, claro. Así que el sistema está abierto para que te desarrolles como quieras. Y que está bien, porque en nuestros países, mira que cuando yo hice mis estudios en Francia, hablábamos con los compañeros en ese entonces, ellos, por ejemplo, no tenían
como meta seguir una maestría Ujú. o algo así, no, porque no necesitaban. Francia, país desarrollado, las oportunidades están, con cualquier trabajo, como tú dices, tranquila, puedes vivir tranquilo. Pero Sí. para los latinoamericanos ya fue quedando, hace muchos años bachiller era importante. Luego, si tener una licenciatura era importante, porque ya no era Ujú. pero después eso ya no bastó y ahora es una maestría. Pero ya no es una sola maestría, tienes que hacer dos o tres. Entonces No, y lo cada más vez triste es, es que llegas al punto donde los buenos trabajos no llegan por ese mérito que hiciste, sino por tus conexiones políticas de y sociales. acuerdísimo, exactamente, Entonces no vale la pena. de Yo hice acuerdo. una maestría en Colombia y pues esta es bonita ahí para adornar, pero realmente Claro, no, no hay meritocracia, el tiempo y esfuerzo no se va a ver compensado a menos que yo mueva otros hilos, claro. bien sea de linaje o de De conexiones o compadrazgo, de de lo amistad, de corrupción, exactamente. etcétera, claro. Exacto. Cambio aquí, ya si eso es lo que quieres, llegas, pero si no, pues también hay mil opciones. Es decir, Claro. aquí las personas que ponen las ventanas, los frames, los marcos de las ventanas, pueden ganar mucho más de lo que gana mi jefe, siendo la Mira qué manager de un interesante. programa. Sí, las distancias también entre jefes y empleados no es abismal, no estás el empleado que gana esto y el manager gana 10 veces más. No, es también muy horizontal. Entonces está la sociedad un poco más enfocada es a que uno haga lo que uno quiere. Y más Si allá, la familia tiene un niño que dice, no, yo quiero ser, no sé, guía de parques naturales, perfecto, y lo es, y vive muy bien, como el que dice, yo quiero ser abogado y quiero eso es hacer esa licenciatura. algo que un poco conversábamos antes también de conversar. Para los hijos es importante eso, ¿no? Porque en nuestros países, ¿cuál es el espectro que tienes cuando quieres iniciar ya una carrera? Las tradicionales, abogado, arquitecto, doctor, Ujú. se reduce a ciertas materias, no tienes más posibilidades, ¿sí? Sí, El espectro en esos países desarrollados es muchísimo más amplio y te permite vivir, como tú dices, de cualquier oficio, de cualquiera, sea, quiero ser pianista, por último quiero recoger basura, pero vas a vivir dignamente. exactamente, exactamente. Y el trabajo técnico no es subvalorado como es subvalorado por lo Claro, menos en Colombia. Entonces, bueno, en Ecuador igual, aquí se hace un año de un college. ¿sí? Digamos, a diferencia de Estados Unidos, acá sí está la diferencia entre college y universidad. Entonces, la universidad sí es el pregrado normal bachelor y el college son los estudios más ligeros. Pero ese estudio de un año te da una calidad de vida casi similar al que estuvo 4 o 5 años en una carrera universitaria, Qué interesante. mucho más exigente. Ahora, que este de la carrera universitaria pueda seguir un camino en el cual pueda llegar al CEO de la empresa, mientras que el del técnico probablemente no, de pronto. Pero ¿cuántos llegan a CEO? Si me entiendes, ahí haces la comparación. La persona aquí dice, ok, hice un college de un año, a los 19 años vivo súper bien. Ese es el caso de una familia de sobrino. Ya a los 22 tiene una casa. Entonces ya está. Claro, claro, claro. Entonces yo, ¿para qué me mato más estudiando? Ahora, lo puede hacer, pueden seguir estudiando, pero eso ya es un plus. Y si quiere llegar más lejos, llega, pero es decir, ya tiene un nivel de vida Que lejos que es muy sería la superior envidia. a cualquier media aquí en Latinoamérica, ¿eh? Sí, 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 Aquí en sí. Latinoamérica pensar tener Y casa no aún, puedes pensarlo sino hasta los 40, pasar los 40 años. sí. El ingreso, por ejemplo, es inferior al que puedes tener en Estados Unidos, pero hay otras cosas que son importantes acá. Uno, lo que te decía que hablamos antes de la grabación, que es el tema de que aquí es un país de inmigrantes, pero además que acoge a los inmigrantes y que le interesa que los inmigrantes suban, que se desarrollen profesionalmente, porque entre más personas estén inconformes y abajo, más inseguridad va a haber. Es que ese Claro, es el pilar del que se sostiene la sociedad, claro, claro, de que claro. tú puedas desarrollarte emocional y todas tus capacidades. No es que te regalen nada, acá no regalan nada, pero te dan. Te da todas las Te dan. facilidades. Después te lo cobran con impuestos. Para el gobierno es importante que subas como profesional, no porque le caigas bien, sino porque es que cuando uno ya empieza a ganar un poquito mejor, los impuestos son tremendos.
lo que uno reporta es altísimo. Claro, Entonces no es una cuestión de bondad, si se quiere, de es acuerdo, una cuestión de interés general. de acuerdo. Eh, Entonces, con esa misma plata se reinvierte para que los que van llegando también suban. eso te quería consultar. Bueno, ya vamos a tocar eso. Antes querías consultarte, ¿cómo fue tu recorrido profesional desde que llegaste a lo que haces hoy Ah, actualmente? bueno, sí, eso es importante porque en mi caso es muy personal. Bien, yo venía con un pregrado en ciencias políticas, entonces está en una ciudad donde aquí alguien de analista político gana mucho dinero. Pero realmente empecé a darme cuenta que no podía llegar a esos trabajos así nomás, que es un camino lento y arduo. Entonces, curiosamente vine a esta organización donde ahora trabajo como coordinador, em, a que me dijeran, porque esta organización, una de las cosas que hace es que te conectan con una persona de acá que te muestra el camino, un mentor, te muestra el camino en tu profesión o en lo que tú quieras hacer. Esa persona me dijo, ¿por qué no te haces un curso más bien de un año en vez de buscar la maestría y un doctorado y esas vainas que son muy bonitas, pero que se necesita la plata ya? Entonces, meterse ya al sistema profesional. Y usted viene con unas ciencias políticas de Colombia que no le va a servir de mucho, porque el sistema acá es muy diferente. Entonces, más bien hágase un curso, es una especialización, digamos, para profesionales, es lo que se llama un graduate diploma en gerencia de proyectos. Y empieza a meterse en los proyectos que tienen impacto social, que son cercanos a lo que yo venía haciendo en Colombia desde el sector público. Entonces, ahí une puntos. Se fue un consejazo, se fue de Ya, consejo, porque una vez me prestaron nada más la plata, eso sí, ya siendo reciente, me prestaron la plata, pero lo mejor de todo es que me prestan para hacer la especialización, me dieron el dinero y me dicen, ah, usted tiene un niño, entonces le vamos a dar plata para que usted viva mientras solo estudia. mira qué interesante. Entonces, ya, bueno, ¿Cómo no voy a aprovechar? y si usted saca adelante su especialización con unas notas decentes, ni siquiera unas super notas, unas notas decentes, la plata que le dimos para que usted viviera, para que estudiara, se la regalamos. No la tiene que devolver. Solo nos devuelve el crédito del... ¿En serio? Además, con un interés ridículo del 1% a 10 O años. sea, como en nuestros países entonces. No, pero pues, ya dije, pero ¿qué más quiero? O sea, Claro. ¿sí me entiendes? O sea, me van a dar para estudiar, me van a dar para vivir, además me van a condonar con lo que vivo y además me van a extender esa deuda, la van a poner a un interés de 1%. O sea, ya, hágale. Entonces hice el switch, porque nosotros siempre creemos que si yo vengo de un pregrado y pues estoy en una buena universidad en Bogotá, luego hice una maestría, el siguiente paso debería ser un doctorado. Quien lo quiera hacer, fantástico, pero yo necesitaba ya enrolar. Entonces, en ciertos términos, bajé un poco la expectativa, o más bien la volví más realizable. Y ya, y eso es otra cosa que cambia también. Otro consejo, estudien lo que sea acá, porque una vez tienes el título acá, Ya te, puedes saber física nuclear de dónde vienes, pero aquí, cuando ya tienes el título de acá, para ellos es una carta de confianza. y ese año, por ejemplo, el nivel de estudios para ti que venías de ciencias políticas, ¿te costó el hecho de... yo estudié en francés, te digo, hace 20 años, Uh -huh. y sí, no es lo mismo, es decir, uno No, no es lo siente, mismo. uno siente que está perdiendo oportunidades de aprender y de expresarse porque no manejas el idioma. Sí, En tu sí, caso, ¿fue totalmente. exigente? ¿Cómo fue? Y lo que pasa es que nos dio el COVID ahí. Ah, Entonces, todo cambió, todo se volvió virtual. La posibilidad de abrir redes por intermedio de la universidad fue muy difícil porque era todo así Zoom. Entonces, por ese lado fue complicado. Otra parte es que el sistema aquí en Norteamérica es que a ti te envían una lista de las lecturas. Uno en Colombia uno recibía eso también el sílabus de cada materia, pero ese era un adorno, ese era, se le ahí salió la está, ya bandera. es un protocolo. Se le salió la bandera. Sí, y incluso yo fui profesor un tiempo y uno decía, la primera clase no se recibe y la última no se dicta.
O sea, la primera los estudiantes no van y a la última el profesor no va. Aquí la persona cuando llega, primer día de clase, se presenta, hola, mucho gusto, mi nombre es tal, al grano. Y todos ya se habían leído las lecturas que estaban para ese día completamente. Así que lo que hace la persona es simplemente orientar, no propiamente enseñar. Ah, ok, ok, ok. Yeah. No es no es un lecture, una clase magistral, sino es, ok, de lo que leyeron, ¿qué preguntas tienen? Ok. Y yo era como miércoles, hasta ahora abriendo los links, ¿me entiendes? Los PDFs, como, mi chica. Eso fue el primer impacto, que creo que a mucha gente le pasa, pero más que uno viene pues con esta como la educación diferente, digamos, en Colombia. Entonces Claro, ya fue claro, claro, como, claro. ok, lo mismo, la misma concepción del tiempo de la que hablaba yo para las oficinas sucede en las universidades. La clase jamás se va a extender del tiempo estipulado y la clase, digamos, son 10 minutos para preguntas, son 10 minutos para preguntas, todo es muy estricto. Sí, los profesores muy queridos, para qué, hay que decirlo, Interesante. pero Mi querido sí. Rodrigo, y ahora, actualmente, después de ese camino, actualmente, ¿qué haces? ¿En qué estás enrolado? ¿Te gusta? No sé. Bueno, ahí ya para terminar, lo que yo hago Claro, es precisamente aplicar lo de gerencia de proyectos. Soy coordinador de proyectos de OSISO, que es una organización que tiene muchos servicios para inmigrantes que llegan a Ottawa. La ya, organización es financiada por el gobierno federal. En eso también funciona diferente a Latinoamérica. Los gobiernos no prestan los servicios sociales directamente. Tú no vas, digamos, la alcaldía de, no sé, de Quito, a decir, tú puedes ir y decir, no sé, necesito este servicio, y te dicen, así como no, vaya aquí, y hay una oficina del gobierno que te tiene. El gobierno federal envía recursos para diferentes temas, y los operadores son por lo general organizaciones o sector privado. bueno, Entonces, a donde tú te diriges no es directamente el gobierno, sino quien te presta los servicios son operadores. de acuerdo, Entonces, seríamos un operador de servicios para inmigrantes que llegan a Ottawa, que hay una gran variedad, hartísimos programas en el que yo estoy particularmente, es que le dan mentores a personas que llegan, que ya son profesionales y tienen un buen nivel de idioma, inglés o francés, y se conectan con otras personas que, por ejemplo, tú eres arquitecto, entonces llegas y te conectan con un arquitecto que te va a mostrar y te va a decir, mira, estudia esto, observa esto, busca, así se abren qué los importante, networking ¿no? por este. Muy importante, muy, sobre todo si uno viene profesional. Claro, claro, Sería como un segundo paso, o sea, en la migración. El primer paso ya llegas, te ubicas, te sientas, ves cómo llenas la nevera, pero ya luego dices, ok, quiero aplicar mi carrera o mis conocimientos, quiero apuntar hacia, entonces subes ese paso. Y esa subida es en la que el mentor te ayuda. Particularmente, mi mentora fue la que me dijo, oh, una maestría acá primero te va a sacar claro, todo el tiempo, claro. son 2 años, ¿y con qué vas a vivir 2 años? Y Y además costoso. el nivel de exigencia y el nivel de idioma y ta, ta, ta. Pero lo peor, luego sales y tienes que competir con muchachos de 25 años que están en la misma posición, que son nativos, que hablan los dos idiomas perfectamente. Entonces, ¿por qué no miras esta otra opción? Y me mostró otra opción que fue la que yo cogí de tomar un camino diferente. Mi trabajo me encanta, me fascina, la multiculturalidad del lugar es genial, el, el tema también de estar ayudando. Yo no estoy propiamente con los clientes, con los inmigrantes, mi punto es apoyar al equipo. De acuerdo. O sea, mi trato es con quienes están enfrente. Pero saber que lo que uno hace, por ejemplo, ayuda a otros que están llegando Indirectamente a también. otros Sí, migrantes es importante. sí, sí, sí. Yo intento, digamos, con algunas personas como decirles, ah, mira, ya hacemos esto o conéctate con este otro. Entonces eso me gusta. ¿No? Porque, sí, Querido estoy muy Rodrigo, contento. realmente ha sido, mira que conversábamos y Sí, cómo siempre se se pasa el extiende, tiempo ya me y lo decías. podríamos seguir conversando realmente porque es muy interesante. Es que Yo te es, agradezco por toda esta hora que ha sido me he pasado, yo me divierto en estos espacios, no tienes idea, me divierto, aprendo, sí, conozco más de la sociedad canadiense, que es el objetivo también.
y hago esto, tener nuevos amigos, nuevas amistades, y eso para mí es importante. Para el latinoamericano en general Genial. es importante. Sí, sí, sí. Yo te agradezco por este tiempo. Para finalizar, ¿qué recomendarías? Porque ya nos has dado varios tips durante todo este tiempo. ¿Qué recomendarías a los nuevos migrantes que te están escuchando, que quieren llegar a Canadá? Y sobre todo, ¿qué representa ahora para ti en síntesis Canadá? ¿Qué es Canadá? Bueno, lo primero es que las posibilidades siempre van a estar de acuerdo a dos factores que son los factores vitales. El idioma, sin duda, y el tipo de profesión. Entre más técnica la profesión y más especializada, más posibilidades. Y entre mayor idioma, más posibilidades. Y si ambas están arriba, hay Perfecto. gente acá que he conocido que llega e inmediatamente se ubica en un gran trabajo. ¿Y cuánto llevan? Un mes, 2 meses. Wow. Porque ambas están arriba. Seleccionar muy bien a dónde vienen. Si tengo experiencia en petróleos y te vienes a Ottawa, donde el oleoducto más cercano queda a 7.000 kilómetros en Alberta, entonces estás Claro. mal. Hay que, sí, o si tú temas de energías renovables y te vas a Alberta, que es el productor de petróleo, no, entonces vete para Montreal, que es donde está el tema. Cada provincia y cada ciudad tiene Tus fortalezas. su fortaleza, exacto. Entonces, pero sobre todo, mirar profesión e idioma. Si una está alta y la otra bajita, entonces ver cómo subimos esta o al revés. Ese es realmente Ese es la el kit del historia de este asunto. juego. Sí. Por fair game, hay. O sea, aquí digamos que no es como en otros países donde llegas abajo y por más que lo intentas no lo logras, no. Y además es que uno se da cuenta, muchos de los CEOs, de los jefes, de los managers en las organizaciones son inmigrantes. Sí. Son gente que ha entrado igual que uno. Ella Entonces, tiene, entonces no es como que te van a hacer el feo cuando esa persona pasó por o lo el, mismo. exacto, o el departamento de recursos humanos que hace la selección y uno ve y todos son inmigrantes, entonces uno dice aquí hay fair game para nosotros. Ese es un punto. Y con respecto a Canadá, yo creo que ahora que volví a Colombia en diciembre, creo que es la tranquilidad. La seguridad. Definitivamente sí, es el punto, más que no la seguridad propiamente, mira, porque no es que me haya pasado nada en Colombia. O sea, yo vivía, digamos, en Bogotá, no tuve que vivir las Exactamente, desgracias del exactamente. conflicto armado ni nada de Claro. esto. Viví una vida urbana común y corriente de clase media en Bogotá. No puedo decir que me haya pasado nada, ni a mí ni a mi familia, pero es esa sensación. Es la tranquilidad que te da de saber que puedes dejar el carro abierto, que puedes dejar la casa. Yo nunca pongo llave, a mí se me olvida casi siempre poner llave al apartamento. O sea, es simplemente tranquilidad, creo que es el punto, que es el factor diferencial que hace que uno siga acá y no se devuelva pues a disfrutar de las Por más maravillas que frío que tenemos en sea, estos ¿no? países. Por más frío que sea. Así Sí, definitivamente. hay más posibilidades que te atropelle un carro en Bogotá que te mueras de frío acá. Mi querido Rodrigo, nuevamente muchísimas gracias. Nos quedamos con esas palabras. Me ha sido realmente muy grata esta hora contigo. Me he Un pasado gusto, sumamente Sergio. divertido. Me extendí mucho. No, 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 si de eso Me es lo toca ir que a hablaba. Yo he trabajar. tratado, inicialmente estaba proyectado que estos conversatorios sean de 20, 25 minutos, te decía al inicio, pero es difícil no tomarse tiempo cuando hay tantas cosas por compartir. Y mira que podríamos seguir tranquilamente conversando una hora más Sí, y muy divertido. Yo te agradezco por tu tiempo, por tu espacio, por haber aceptado esta invitación, Rodrigo. muchas gracias, Sergio. Y acá a la orden, a lo que se necesite. Perfecto. Gracias a todos y todas por haber estado con nosotros en esta hora de conversación con Rodrigo. Los esperamos a otro nuevo conversatorio, otro nuevo podcast en los próximos días. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like y sobre todo activen la campana de notificaciones para que les llegue efectivamente todos los eventos y todos los posts que hacemos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes.